En las dos últimas lecciones hemos hablado de los tipos de datos y de las variables, así que ya tenemos a la mano herramientas adicionales para poco a poco implementar programas un poco más elaborados. Así que en esta segunda práctica veremos cómo implementar un programa en Python que sea capaz de aceptar datos introducidos por el usuario desde el teclado. De igual forma veremos algo que resulta fundamental en el desarrollo de un programa en Python y que inevitablemente nos encontraremos en este proceso independientemente de nuestro nivel de experticia. Vamos a hablar entonces de los errores, de cómo manejarlos y de cómo depurarlos cuando estamos programando en Python. Bien, entonces en esta práctica vamos a comenzar a combinar diferentes ideas de los conceptos que hemos visto en los videos anteriores para ya empezar a elaborar programas mucho más elaborados. Entonces en este programa, en este segundo proyecto, vamos a implementar un programa que va a cumplir ciertos requisitos. Usualmente, cuando vamos a implementar un programa, tenemos un listado de requisitos o de requerimientos que este programa debe cumplir con el fin de resolver un problema en particular. Entonces acá la idea va a ser que el programa en primer lugar va a tener que aceptar o debe ser capaz de aceptar entradas numéricas introducidas por el usuario desde el teclado. Y entonces en total vamos a tener tres variables numéricas, las vamos a almacenar respectivamente en las variables A, B y C, esos valores introducidos por el usuario. Y después de eso entonces va a realizar el programa algunas operaciones sobre esos tres datos y debe imprimir en pantalla una tabla similar a la siguiente. Entonces en la primera fila va a imprimir las letras A, B y C y los valores correspondientes que dependerán de lo que haya introducido el usuario a través del teclado. En la segunda fila va a imprimir entonces la suma de esas cantidades. En la tercera fila va a imprimir la multiplicación de esas cantidades y en la cuarta la multiplicación de las dos primeras divididas entre la segunda. Entonces acá vamos a combinar precisamente un tema nuevo que va a ser la introducción de datos desde el teclado, un programa un poco más interactivo. Vamos a introducir entonces además o vamos a retomar el concepto de las variables que vimos anteriormente y entonces vamos a hacer operaciones, entonces usaremos los operadores que vimos anteriormente, operadores matemáticos, para calcular esos resultados que queremos y luego usaremos la función print, así como los formatos de los strings para poder imprimir la tabla en el formato deseado. Entonces esa va a ser la idea de este proyecto y en el camino entonces intencionalmente vamos a introducir algunos errores en el programa para que vayamos entendiendo precisamente cómo es ese proceso de depuración de los errores, es decir, cuando Python nos indica que en alguna línea de código hay algo que no funciona correctamente, cómo interpretar qué es lo que nos está diciendo Python y cómo corregirlo para ir depurando el programa y lograr que funcione correctamente. Entonces esa va a ser la idea de este proyecto. Y entonces en primer lugar pues vamos a hablar de la entrada del usuario, ese sería el primer paso, entrada de datos desde el teclado. Y acá entonces vamos a usar una función de Python que se conoce como input de entrada precisamente, entonces es muy fácil de usar, básicamente lo que colocamos es input, el nombre de la función, recordemos que siempre que sean funciones usamos paréntesis de apertura y cierre. No usamos espacios en blanco entre el nombre de la función y los paréntesis y vamos a colocar entonces una frase que va a aparecer impresa en pantalla para darle las indicaciones y las instrucciones al usuario. Entonces, como es una frase, es un texto, es un string, podemos colocarlo con comillas sencillas o comillas dobles. Vamos a usar, por ejemplo, comillas sencillas. Entonces le decimos introduzca el dato A. Bien, esto es lo que va a aparecer impreso en pantalla cuando se ejecute esta línea de código. Pero entonces la idea es que esa variable A que introduzca el usuario a través del teclado la vamos a almacenar precisamente en una variable en memoria que vamos a llamar A. Entonces vamos a hacer que lo que introduzca el usuario desde el teclado quede almacenado en la variable A. Y de manera similar entonces voy a copiar esta línea y la voy a pegar acá abajo y simplemente voy a cambiarlo por B para que introduzca el dato B y por C para que introduzca el dato C. Y ya con esto tenemos algo muy sencillo que es la interacción del usuario desde el teclado para introducir algunos datos. Entonces ejecutemos esta línea de código a ver cómo funciona. Entonces fíjense que aparece al momento de ejecutarla, aparece el primer mensaje, introduzca el dato A, nos aparece una casilla interactiva donde está el cursor esperando a que nosotros introduzcamos el dato. Entonces por ejemplo coloquemos 7.3 y oprimimos la tecla Enter. Luego entonces se ejecuta la siguiente línea, introduzca el dato B. Y de igual manera entonces vamos a introducir el dato 12.1
Y luego se ejecuta la tercera línea, introduzca el dato C, digamos que eso es 6.7. Bien, y aquí ya tenemos entonces el primer requerimiento del programa que queremos elaborar, que era aceptar 3 variables de entrada numéricas. Entonces ya lo hemos hecho en esta parte. Vamos a hacer el segundo paso. Entonces el segundo paso, fijémonos cuál es la lógica. Claro, el segundo requerimiento es que en pantalla se impriman los resultados de las diferentes operaciones, pero antes de imprimir en pantalla esos resultados, pues tenemos que hacer los cálculos correspondientes. Entonces, realmente el segundo paso de este programa sería realizar los cálculos correspondientes. Y estos cálculos que tenemos que hacer, pues ya los hemos visto anteriormente cuando hablamos precisamente de los operadores. Entonces acá tenemos que hacer 3 cálculos. Sumar las 3 variables, multiplicar las 3 variables, multiplicar las 2 primeras y dividirlas por la tercera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a crear unas variables, una que vamos a llamar suma. Recuerden que el nombre de las variables tiene que ser descriptivo. Entonces, como vamos a sumar las variables, pues lo más lógico es llamar esta variable suma. Y entonces será tomar A, B y C. Vamos a tener otra que será la multiplicación, entonces vamos a llamarla multip para no extendernos más, no colocar un nombre tan largo. Entonces la multiplicación será A por B por C. Y la tercera es una multiplicación combinada con una división, entonces vamos a llamarla multip div con guión de piso. Recuerden que no podemos usar espacios en blanco entre una variable y la otra. Y entonces acá sería A por B sobre C. Y acá ya tenemos nuestras 3 operaciones. Acá intencionalmente yo he hecho algo que va a hacer que aparezca un error. Entonces ya vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo interpretar precisamente ese error. Entonces si ejecutamos esta línea, pues diríamos acá se introdujeron 3 cantidades numéricas. De inmediato entonces podemos hacer las operaciones matemáticas que están definidas en estas 3 líneas de código. Si ejecutamos esto, acá nos va a aparecer un error. Entonces ese error es un error de tipo. Cuando nos aparece un mensaje type error, error de tipo, es que en alguna de estas operaciones estamos usando el tipo de dato incorrecto. Pero la ventaja de este intérprete de Python es que además de decirnos que hay un error, nos va a indicar en qué línea de código de esta celda que acabamos de ejecutar se encuentra el error. Entonces fíjense que acá nos va a imprimir en pantalla las líneas de código que estábamos intentando ejecutar y con esta flecha nos va a indicar en cuál línea apareció el error. Entonces nos está diciendo, en la primera línea de suma no ocurrió nada, funcionó correctamente, pero en esta otra línea, en la segunda donde hicimos la multiplicación, ahí apareció un error. Y entonces es un error de tipo y acá nos está indicando, nos está dando una descripción detallada de ese error. Nos dice básicamente que no se pueden multiplicar cantidades o variables tipo string. Observemos acá esto. Entonces, pues eso es algo extraño porque acá introdujimos unos números. Sin embargo, nos está diciendo que lo que estamos intentando multiplicar, las variables A, B y C, son tipo string. Entonces, miremos a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a imprimir el tipo de la variable A. La variable A que acabamos de introducir acá en la primera parte, miremos de qué tipo es. Y entonces cuando la imprimimos, efectivamente es una variable tipo string. Vamos a decirle que nos imprima A. Pues aparece un 7.3, pero realmente esto, a pesar de que nosotros lo vemos como una cantidad numérica, realmente en Python está almacenado como tipo string. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando usamos esta función input, automáticamente sea lo que sea que introduzca el usuario a través del teclado, por defecto va a ser almacenado en formato tipo string. O sea que las variables A, B y C, todas ellas, si imprimimos la variable B, es tipo string. Si imprimimos la variable C, el tipo de la variable C es string. Entonces todas ellas por defecto van a ser tipo string. Y entonces, claro, no podemos multiplicar cadenas de caracteres. Podemos multiplicar cantidades numéricas. Luego acá hay algo también de lo que nos damos cuenta y es que acá la suma de pronto no estamos sumando cantidades numéricas, sino que estamos concatenando strings, porque A, B y C son strings y recordemos que el signo más lo que hace es concatenar los strings. Entonces miremos por ejemplo la suma. Fíjense lo que ocurre. Entonces está tomando el string A, 7.3,
Y como usamos suma y son strings, está poniendo el otro inmediatamente después, el string B, y luego el string C. Entonces los está concatenando. Entonces realmente en la suma no nos arrojó error porque el operador suma para los strings implica que podemos concatenar, pero no estamos calculando la suma que queremos obtener. Entonces acá, antes de hacer los cálculos, vamos a introducir una celda arriba porque tenemos que hacer algo adicional y es convertir estas cantidades, estas variables tipo string a variables tipo numérico. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos a usar esta función float e introducimos la variable. Entonces, ¿qué es lo que nos hace esta función? Toma la variable a, que inicialmente era tipo string, entonces va y busca el valor en memoria de ese string, que era 7.3 el string, y lo convierte en número flotante, es decir, en un número decimal, y eso lo reescribe o lo vuelve a guardar en la variable a, o sea que la nueva variable a reescrita ya es una variable tipo flotante. Y lo mismo hacemos entonces con B y lo mismo hacemos entonces con C. Y vamos a imprimir, por ejemplo, el tipo de la variable a. A ver qué encontramos. Entonces la variable a es tipo flotante. Y lo mismo va a ocurrir con las variables B y C. Entonces acá ya tenemos cantidades numéricas. Luego, al ejecutar estas operaciones matemáticas, pues ya van a funcionar correctamente. Entonces verifiquemos a ver qué es lo que ocurre. No nos arroja absolutamente ningún error. Verifiquemos, por ejemplo, la suma, nos da una cantidad numérica, la multiplicación y la multiplicación, división, nos dan cantidades numéricas, ¿sí? Si colocamos type suma, es tipo flotante. ¿Por qué? Porque los datos que se están sumando son de tipo flotante. Entonces ya hemos corregido ese error y ya tenemos los cálculos. Entonces vamos al tercer paso, que es precisamente imprimir la tabla. Ese sería ahora sí el tercer paso de nuestro programa. Imprimir la tabla. Y entonces recordemos cómo es el formato de la tabla que queremos imprimir. La primera línea, entonces la primera línea es simplemente A, B, C. Y luego fíjense que acá la idea es dejar como una tabulación o algunas tabulaciones e imprimir los valores de cada una de las variables que introdujo el usuario. Entonces, vamos a imprimir la primera línea. Entonces print, usamos la función print, recuerden que es paréntesis que abre y cierra sin espacios en blanco entre la palabra y los paréntesis, print, y entonces acá simplemente vamos a imprimir A, B, C. Bien, pero además de eso, en esa misma línea queremos imprimir entonces unas tabulaciones y los valores de A, B y C. Entonces, ¿cómo imprimimos las tabulaciones? Recuerden que tenemos unos strings de escape. Entonces, fíjense, miremos cómo nos va quedando. Hasta ahora no se ve, pero aquí están las tabulaciones. Fíjense que cuando yo marco esta porción aparecen 1 y 2 tabulaciones. Ahí las tenemos. Y después de esas 2 tabulaciones, entonces queremos imprimir los valores de A, B y C. Entonces, separados por comas. Entonces, ¿cómo los vamos a imprimir? Entonces, recordemos que A ya está en formato flotante. Entonces, vamos a decirle convierta a la variable A, nuevamente en un string para imprimirlo. Y a ese string correspondiente a la variable A, súmele o concaténelo con una coma y deje un espacio en blanco. Luego entonces imprime el string B, concaténelo con una coma y un espacio en blanco, y luego imprimamos el string C, sin comas ni nada adicionales. Entonces fíjense lo que tenemos, ya tenemos esa primera fila. Entonces esta porción A, B y C es esta parte del texto. Estas 2 tabulaciones son estas que tenemos acá. Y esta secuencia, este string, que hemos concatenado 3 strings básicamente, el A, el B y el C, los hemos concatenado y en medio hemos puesto, en medio del A y del B, del A y el B y del B y del C, hemos puesto comas con espacios. Entonces ya tenemos la primera línea. Miremos la segunda línea, que es lo que tenemos que imprimir en la segunda línea. Entonces en la segunda línea tenemos que imprimir la suma, A más B más C. Entonces print, primero escribimos A más B más C, y agregamos 2 tabulaciones. Entonces con eso tendremos impreso, volviendo acá arriba,
esta parte. Y luego tenemos que imprimir el resultado de la suma dependiendo de los datos que introdujo el usuario. Entonces, ¿cuál es el resultado de la suma? Pues lo tenemos en la variable suma, que es una cantidad numérica y que vamos a convertir a formato string. Entonces le decimos más, coma, string, suma. Miremos cómo nos va quedando. Entonces, a más b más c, tenemos la suma. Y de forma similar, entonces, la tercera línea, que era la multiplicación, le vamos a decir entonces a por b por c. Dos tabulaciones y luego entonces el string, que será la variable que llamamos multip, de multiplicación, y acá tenemos entonces nuestra tercera fila precisamente, y la cuarta línea, entonces print, acá era a por b sobre c, vamos a agregar las dos tabulaciones y la variable que almacena este dato es multip. Fíjense que acá yo puedo también completar la variable. Entonces, si tengo varias variables que comienzan con alguna letra, recuerden que podemos usar entonces las primeras letras y luego en el punto final, acá en la letra final después de la P, colocamos tab, la tecla de tabulación, y me aparecen todas las variables que comiencen con multip. Entonces está multip, que ya la usamos antes, y multiplicación, división. Entonces escogemos esa. Y tenemos impresa entonces la cuarta línea. Entonces ya con este ejemplo, pues hemos visto ya cómo combinar el concepto de entrada de datos que acabamos de ver, los operadores que vimos anteriormente y cómo tener en cuenta la corrección de errores, y luego la impresión, pero ya digamos en un formato un poco más enriquecido para tener acá una pequeña tabla. Bien, con lo visto en esta práctica ya sabemos implementar un programa más interactivo que en este caso es capaz de tomar datos introducidos por el usuario a través del teclado, y también aprendimos el manejo de errores y cómo depurarlos al momento de la programación. Así que ahora vamos a seguir profundizando en esos conceptos y elementos fundamentales de la programación en Python. Entonces en el próximo video hablaremos de los operadores de comparación y de las variables booleanas.